haces, aprendes, pruebas, te equivocas, caes, te levantas, sigues probando, lo vuelves a intentar, sigues creciendo, te equivocas 1000 veces más, te levantas 1001 veces más fuerte y sigues intentándolo a cada paso. Porque fracasar siempre es una posibilidad, pero intentarlo es un derecho. Si tienes que cerrar, que no sea porque no te dejaron abrir. Si te cambias de casa, que no sea porque han entrado en la tuya. Si otros van por delante, que no sea porque han salido con ventaja. Y si al final te ganan la carrera, que no sea porque te han hecho la zancadilla. Creemos justicia. Muy buenas tardes, tal y como decía. Continuamos en esta tercera jornada de la Convención Nacional del Partido Popular, cuarta y quinta mesa de la jornada. Hoy estamos abarcando la libertad y la responsabilidad individual. Continuamos con cultura y cancelación. Les vamos a presentar a los invitados. Modera Andrea Levy, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Y participan Toni Cantó, director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid. Marta Robles, escritora. Aida Gómez, coreógrafa. Bienvenidos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Los primeros saludos son obligados a todos los que estáis aquí presentes en este auditorio para asistir a esta jornada de tarde de la Convención Nacional del Partido Popular. Querido presidente del PP de Madrid, querida secretaria general del PP de Madrid, querido presidente nacional. Ahora, a continuación, pasaré a presentaros uno a uno a los invitados, a los participantes de esta mesa, debate, tertulia. Podemos hablar, dialogar, discrepar. Hay alguno que ha venido muy combativo, ya me lo ha dicho. Y aquí, como esta es una convención abierta y que lo que quiere es nutrirse de expertos, de especialistas, de profesionales ajenos al partido, por eso hacemos esta convención, pues bienvenidas serán todas esas reivindicaciones que nos ayudarán justamente a construir, a contribuir a hacer un programa mejor para el futuro de España. Pero mis primeras palabras, si me lo permitís, a mí se me hace muy difícil siempre esto de hablar sentada, ya lo sabéis, pero mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento, de gratitud. En primer lugar, por haber estado, seguir estando al frente en un ayuntamiento dirigido por un alcalde que ha creído, como lo ha hecho José Luis Martínez Almeida, que la cultura contribuía a construir la identidad de una ciudad, que la cultura hacía de nuestra ciudad un lugar mejor para sus propios ciudadanos, pero también un atractivo para aquellos que quisieran visitarlos. Y también de una presidenta en la Comunidad de Madrid que apostó por la apertura, que apostó porque los centros culturales, los teatros, los museos estuvieran abiertos durante los tiempos más difíciles de la pandemia. Esto no solo contribuyó a que pudiera mantenerse vivo el tejido cultural o parte del tejido cultural de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, sino que además sirvió para que muchos ciudadanos pudiéramos devolver a la cultura aquello que la cultura nos había dado en los meses más difíciles del confinamiento. ¿Quién no se dejó llevar por otra vida abriendo un libro durante el confinamiento? ¿Quién se evadió viendo una película? ¿O compartió momentos con sus vecinos, con sus familiares al otro lado del teléfono, recordando una canción? La cultura fue, sin duda alguna, una vacuna para el alma, muchas veces, en estos momentos tan aciagos. La cultura, de hecho, nos hizo reconocer elementos de futuros tenebrosos en los momentos presentes que vivíamos
con este confinamiento, ¿quién nos lo iba a decir? En las novelas más negras, en las novelas más de terror, en las novelas más de ciencia ficción, que viviríamos lo que hemos vivido. Así que, desde luego, gracias por haber creído en el Ayuntamiento, en la comunidad, que la cultura formaba parte de la recuperación y de la salida a la crisis de la pandemia, a la crisis sanitaria que estábamos viviendo, y que la cultura es un elemento fundamental, crítico, para hacernos crecer como ciudadanos, para contribuir a desarrollar nuestra capacidad de análisis, de reflexión, de pensamiento. Para eso necesitamos la cultura, pero la cultura también forma parte de nuestra economía. La cultura también son puestos de trabajo, la cultura también es riqueza, porque cultura son los que están en el escenario, pero también son los técnicos de sonido, de iluminación, que están detrás. Cultura son los que escriben libros y los presentan en la Feria del Libro y firman autógrafos, pero también son los traductores, también son los pequeños libreros, los editores y todos aquellos puestos de trabajo derivados de nuestra cultura, que hace que aproximadamente en nuestro país sea el 4% del PIB. Por lo tanto, hay que apostar por la cultura y agradezco la oportunidad de hacerlo aquí en una convención del Partido Popular, porque cuando más leemos, cuando más abrimos nuestra mente a ser interpelados, a ser llamados, que llamen nuestra atención, un cuadro, una obra, un libro, una película, más capacidad tenemos de abrir nuestra mente, de ser más tolerantes, incluso de odiar menos, porque aprendemos más sobre otros lugares, sobre otros mundos, sobre otras vidas. Por eso, en estos momentos en los que se utiliza justamente la cultura al revés, la cultura para odiar, la cultura para ser menos libres, la cultura para señalar, la cultura para cancelar todo aquello en lo que no nos gusta, que queremos eliminar, que no queremos que se piense, que no queremos que alguien vea, que alguien oiga. Es más necesario que hablemos de la cultura en libertad y que la expresemos como lo estamos haciendo en esta convención del Partido Popular, haciéndolo con una cultura libre, con una cultura que sirva para que todos pensemos como pensemos, nos sentamos reconocidos ampliamente en aquello que desde los gobiernos se haga para difundir y promover la cultura. No sé cuál de los tres quiere iniciar el debate, porque sé que... Bueno, vamos a empezar por Marta Robles. Marta es escritora, muchos la conocéis, de su faceta también como periodista, interviene en diferentes medios de comunicación, ha escrito varios libros, ha ganado recientemente este domingo el premio Alicante Noir de novela negra por su última novela. Enhorabuena, de hecho, Marta, y gracias por acompañarnos hoy aquí. Decía en mi intervención, y eso es importante, que la cultura hay que cuidarla, hay que mimarla, no hay que pensar que la cultura sobrevive y subsiste porque sí. La cultura es un sector, como otros, que tiene su valor añadido, que son sus puestos de trabajo, y que también nos lo hace pasar bien, pero que a la vez tiene sus reivindicaciones como sector y como gremio. Y ahí seguro que combativamente puedes empezar a decirnos todo aquello que aún la cultura en nuestro país debe seguir trabajando y haciendo por mejorar el medio, porque creo que tenemos las herramientas, que tenemos la base además para no tener que mirar con ningún tipo de temor hacia otros países por tener menos volumen de grandes maestros de la literatura, de la pintura, del arte, de la danza, del cine. Entonces, ¿qué nos falla? ¿Qué parte del orgullo dejamos de tener o qué parte del apoyo institucional dejamos de tener en la cultura?
Bueno, yo he preparado una ponencia sobre la cultura precisamente por la responsabilidad que es para mí estar hoy ante todos vosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a esta mesa sobre la cultura, desde donde poder defenderla y desde la máxima humildad tratar también de impulsarla. Estuve pensando mucho si debía participar en ella, reflexionando precisamente sobre los colores políticos, sobre la significación. De hecho, yo esperaba hoy que hubiera más representantes de la cultura que de la propia política, pero al final pues estamos mitad y mitad, aunque tú eres de todos los lados, ¿no? Soy mitad y mitad. Mitad y mitad, eres mitad y mitad. Bueno, yo no soy del PP ni de ningún otro partido político, ni se me espera, pero sí soy una militante activa del Partido de la Cultura. Y por eso estoy aquí, tratando de contribuir a agrandarla y a expandirla para que nos salve a todos. La cultura no es un lujo, la cultura es una necesidad porque es la que nos proporciona las herramientas para construir nuestra identidad. Y la identidad es el primer derecho de un ser humano. Sin él no existe, sin la cultura no existimos, solo somos huellas o sombras de nosotros mismos. Además, la cultura, que es la forma más democrática de aprendizaje, la que debe estar al alcance de todos, tengan el acceso que tengan a la educación convencional, es también, como dice el escritor Carlos Tanón, la manera más democrática y eficaz de ponerte en el lugar del otro, de dudar de tus convicciones y de descubrir nuevas maneras de mirar. Por eso la cultura no puede ser patrimonio de ningún partido político y ha de ser patrimonio de todos. Por eso nadie puede apropiarse de ella. Por eso nadie puede apropiarse de ella, aunque los creadores de todo tipo estemos llamados y casi obligados desde ella a señalar, a denunciar, a comprometernos y a ser incómodos para el poder, que debe asumirnos como parte del juego democrático donde todos los poderes han de estar controlados los unos por los otros, incluyendo el poder transformador de la cultura. Cuando tengo que hablar de cultura y política, siempre temo caer en el error de las palabras que han perdido su significado, en las palabras rotas con las que titulaba uno de sus libros Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, desde donde hace una reivindicación de los valores democráticos de la educación y de la poesía. Por eso prefiero recurrir a su mirada perpleja que le hace escribir en el poema «Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda casi siempre una puerta mal cerrada», ese todo es raro y difícil, como sentirse Luis, como vivir en el segundo, izquierda de la noche, ser español o estar enamorado. Es mucho mejor acudir a su mirada y a sus palabras, no solo cuando dice que una sociedad que se instala en la hipocresía, en el insulto y en la mentira, es una sociedad enferma, sino también cuando hace una declaración en una entrevista para Zenda realizada por Miguel Munarriz, que debería, creo yo, ser fundamental en todos los foros, pero a mi entender, más aún en el de hoy, que es la siguiente. La conciencia actual, la conciencia crítica, debe ser sobre todo precavida y debe reflexionar sobre el pasado y sobre el presente para aprender las lecciones, y cada cual debe hacerlo en el compromiso de su vida personal, de su trabajo y de su ética como individuo. Reconstruir las soluciones colectivas gracias a las experiencias personales. Yo, por ejemplo, continúa diciendo García Montero, en mi trabajo como poeta, con el lenguaje, me he sentido responsable para pensar en la sociedad y he comprendido hasta qué punto la corrupción de las palabras es un síntoma de la corrupción de la sociedad. Las palabras se corrompen de diversas maneras, primero utilizadas para mentir y después utilizadas en una dinámica social donde se desprestigian algunas que son fundamentales para el vocabulario democrático. Me preocupa que en el cubo de la basura estén palabras como verdad, como bondad, como amor, como política. Fíjense que hay desprestigio en esta palabra, política, que siempre se usa para mal. Y es verdad que la política está desprestigiada porque ha habido escándalos de corrupción, ha habido sectarismo, mentiras, pero es muy temerario desprestigiar la política como si los problemas de la política pudieran solucionarse desprendiéndonos de ella. El problema de la política ha sido el gran ejercicio democrático para organizar nuestra convivencia a través de medios pacíficos y para evitar la violencia y la explotación sangrante. Yo creo que debemos hacer un ejercicio de reivindicación de la política y debemos recordar en la experiencia literaria los consejos que daba Juan de Mairena a sus alumnos. Desconfiad de quien os diga no os metáis en política, porque eso es que quiere hacer la política, sin vosotros o contra vosotros.
Y es que en el discurso de un escándalo no solo surge que este señor es un mentiroso o es un chorizo, sino también el mensaje de que la política es una mentira y una farsa. Y eso es muy peligroso. Esta defensa que hace Luis García Montero de las palabras y de la política me interesa mucho por lo mucho que tiene que ver con la cultura, con el conocimiento, con el aprendizaje del poeta y con su observación de la sociedad. Sin cultura, la política también queda desprotegida y se llena de descalificaciones. También lo hace cuando deja la cultura en segundo término, cuando no le da su sitio, cuando la arrincona porque la teme y la coloca, por ejemplo, en un ministerio que no es único, que ha de compartir con otra disciplina necesaria y llena de valores, pero tan distinta y tan distante como es el deporte. O cuando le otorga un presupuesto raso porque la mira con desconfianza, como mira con desconfianza a sus activos, a sus artistas y los quiere hacer aparecer como delincuentes o aprovechados simplemente porque le llevan la contraria. Guillermo Busuttil, escritor y recientísimo Premio Nacional de Periodismo Cultural, escribe en su libro La cultura, querido Robinson, que sin la cultura somos seres a la deriva, peones sin rumbo en un tablero sobre el que el único destino es ser usados y vencidos. Y lo hace al tiempo que confiesa que sobrevive en la precariedad más absoluta como todos los que se dedican al mundo de la cultura. Y asevera además, un país donde el valor del conocimiento no se considera y la labor de quienes trabajan con la cultura se paga como peonadas y se le hace rehenes de la temporalidad, de la rivalidad encarnizada por un jornal seco, está condenado a una peligrosa dictadura económica y de libertades. Sin el reconocimiento de la cultura y de su patrimonio identitario, de su excelencia y democratización, la sociedad se agrisará en un analfabetismo de ideas y de emociones que ya empobrece el país y lo somete a la fragilidad económica. Un ejemplo es el empecinamiento en el sector servicios y en la construcción, tan vulnerables a las crisis, mientras los planes educativos se empecinan en abaratar el conocimiento. La deseducación de la educación genera mediocridad y un futuro rehén de la inestabilidad. Con todos estos argumentos tan sólidos y bien desarrollados que nos ofrecen tantos intelectuales, lo que yo me pregunto es, ¿de dónde emerge ese miedo de la política a darle a la cultura lo que le pertenece, lo que es suyo por derecho, a reconocerle los méritos y poner los medios a su servicio? Hace ya muchos años, en 1999, el presidente francés Jacques Chirac dijo ante los magnates de la industria audiovisual que los productos culturales no pueden ser tratados como una mera mercancía sometida a la pura ley del mercado. Y Busuttil lo explica muy bien diciendo: la dignidad de la cultura no es una almoneda. La rentabilidad de la cultura no responde a la inmediatez de hacer caja, de obtener beneficios cuantificables, de subastar la calidad o la oferta. La cultura es una inversión en civilización, en educación, en progreso, en construcción de una ciudadanía crítica. Las administraciones y la empresa privada deben dejar de entenderla como una subvención, un gasto o un dispendio. Muchos estudios certifican que en Europa el dinero público o privado destinado a la cultura tiene un retorno económico importantísimo. Y esto que dice Busuttil parece estar tan claro que solo puedo concluir que por su sencillez resulta difícil de comprensión para la política española, siempre en guardia ante lo sencillo, o para una sociedad que parece demandar un rédito instantáneo y tangible en todo, sin comprender que lo intangible se construye poco a poco y tiene mucho más valor. Me provoca una enorme envidia la consideración que tiene Francia respecto a la cultura y al arte. Me comentaba mi amigo, el escritor, ilustrador y director de la Semana Negra de Gijón, Ángel de la Calle, que hace no tanto Sarkozy, atendiendo a la influencia del que fuera ministro de Cultura, Jacques Lang, decidió no dejar marchar los archivos de Guy Debord a Estados Unidos porque Debord era francés y su obra no podía estar fuera de Francia. Sin embargo, nosotros tenemos los archivos, pues qué sé yo, de Juan Goytisolo en cualquier universidad de Estados Unidos y no nos movemos. ¿Por qué? Tal vez porque no somos capaces de otorgarle la fuerza y el valor necesario a lo nuestro, sobre todo si tiene que ver con la cultura y más aún con el lenguaje. Y quizás esto es debido a que hay 500 millones de hispanoparlantes en el mundo, mientras que no hay más de 60 millones de personas que hablen el francés. Yo creo que es por eso por lo que los franceses se empeñan en sostener su cultura y en proteger su identidad de manera tan férrea, por miedo a perderla. Sea por lo que sea, eso les hace grandes y menos
menos vulnerables a las crisis y a las desgracias. En esta última le han dado aún más peso y más presupuesto, si cabe, durante este periodo oscuro de pandemia al poder de la cultura. Un poder que nosotros también hemos comprobado durante los meses de máximo encierro y desconcierto. Ese poder salvador del que yo hablaba al principio y del que habla también Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido y que comentó la escritora Irene Vallejo en una entrevista que le hizo Pablo Bujalance en Málaga hoy diciendo: en las mayores tragedias han sido las personas más cultivadas las que han sobrevivido, no las más fuertes. El contacto con la literatura, el arte y la música crea experiencias internas que contribuyen a superar las situaciones más adversas. De modo que la idea de la cultura como lujo elitista y superfluo no puede estar más lejos de la realidad. Hablamos de gente anónima que en los campos de concentración del nazismo cambiaba comida y cigarrillos por libros para copiarlos y divulgarlos. No es precisamente un capricho. Tampoco lo ha sido para ninguno de nosotros durante la pandemia. La música nos ha unido, la literatura nos ha hecho viajar sin movernos, el cine nos ha dado la oportunidad de soñar, las visitas virtuales a los museos han conseguido emocionarnos y, en general, la cultura ha logrado hacernos más fuertes, que sintiéramos menos miedo y que pensáramos que acabaríamos por encontrar una luz al final del túnel. Dice Miguel Munarriz, periodista cultural, Premio Nacional de Fomento a la Lectura, director y cofundador de diversas revistas literarias, que el mejor remedio contra todo es un buen libro. Y ese contra todo abarca, sin ninguna duda, las enfermedades del cuerpo y las del alma. Y creo que muchos sabemos que sin haber leído y releído durante la pandemia no habríamos soportado ni el encierro ni la enfermedad. Por eso, ahora que estamos casi de regreso a la normalidad, ahora que sabemos del poder salvador de la cultura, es el momento de colocarla en su sitio, de darle su ministerio sin compartir, de gestionar los presupuestos con amor, como lo han hecho gestores culturales de diversos partidos, incluidos el PP, esquivando la miseria y la desconfianza de algunos altos mandos e instándoles a que de verdad la pusieran en valor y la utilizaran, y también a que se creyeran que tiene un rendimiento, aunque no sea a corto plazo. Si hay que explicárselo a alguno, tengo el mejor de los argumentos. ¿Ustedes saben lo que ha ayudado a la cultura y el arte a la promoción de la ciudad de Madrid en la que nos encontramos? Más allá de su arquitectura o sus monumentos, y antes de que sonara por su restauración, hostelería o por sus teatros, por la diversión, entre comillas, Madrid siempre ha estado presente en el mundo entero por nombres como los de Goya, Velázquez o el Guernica. Y Goya y Velázquez eran funcionarios contratados por Carlos IV y Felipe IV, y el Guernica un encargo que le hizo a Picasso el Gobierno de la República. Sin estos gobernantes es posible que ni los conociéramos. Muchos reyes de la historia de España han sido los impulsores del arte y de la cultura. Felipe II, sin ir más lejos, más allá de sus batallas, conquistas y leyenda negra, se volcó en la cultura tal y como demuestran las magníficas construcciones de la época o los grandes logros que llevaron al despegue cultural del Reino de Castilla, con ese desarrollo intelectual que supuso la Escuela de Salamanca, la mística y estética española de Santa Teresa, San Juan de la Cruz o Fray Luis de Granada, la pintura, la música, el teatro o la biblioteca del Escorial, que escondía hasta esos tesoros de ocultismo que tanto le fascinaban y que posiblemente, de haberlos conocido, le hubiera quemado la Santa Inquisición. Y el Prado se hizo por el empeño de María Isabel de Braganza, la segunda esposa de un rey que no es precisamente para que nos sintamos orgullosos de él, como es Fernando VII, pero que posibilitó que su mujer nos dejara una de nuestras máximas joyas culturales que tantas alegrías y beneficios en todos los sentidos nos ha procurado. Y qué decir de Alfonso X, quien además de su contribución al fomento de las artes jurídicas o al desarrollo de la lengua castellana, también buzó en el arte más popular y departía con los cómicos, con los juglares y las juglaresas, y no solo escribió esa maravillosa cantiga de Santa María, sino incluso otras más procaces de escarnio, como tantos poetas de su época dirigidas a la crítica de algún deán. Y gracias a su apertura de miras y a su sensibilidad social y artística, nos dejó legados impagables de todo tipo que contribuyeron notablemente al avance de nuestro país. En definitiva, tenemos muchos tesoros en España que conocemos gracias a diferentes gobernantes, pero otros que desconocemos porque los gobernantes jamás los impulsaron, porque en vez de ayudar a los artistas les cortaron el camino a ellos o a sus expresiones, porque no correspondían a sus criterios ideológicos o religiosos y por eso prefirieron silenciarlos o no compartirlos con su pueblo por si acaso lo ayudaban a pensar demasiado y a plantarles cara a ellos si era necesario. Dice Busuttil:
Mi lema existencial se sustenta en la credibilidad del trabajo y en ser inasequible al desaliento, y en ese empeño continuo entre Camus y Espronceda, peleando por la libertad, por la cultura, por la autenticidad frente a las máscaras o el sistema que hace todo lo posible por anular el espíritu ilustrado e independiente. ¿No lo deberíamos adoptar todos? No carguemos contra lo nuestro, aunque sea diferente o nos resulte molesto, ya pertenezca a Cataluña, Galicia, Asturias, Madrid, Andalucía o cualquier otra parte de España. No lo hagamos porque tenemos una raíz común, una identidad que nos une a través de la expresión cultural. No pretendamos destruirlo o hacerlo invisible desde la política con la intención de adoctrinar y manipular o de dejar sin herramientas al pueblo para construir su identidad y para levantarse contra el poder si es necesario, y menos aún en tiempos de crisis. El anterior ministro socialista, José Manuel Rodríguez Uribes, citó a Orson Welles en plena pandemia y dijo: primero la vida y luego el cine. Creo que nunca entendió el significado de lo que quería decir Orson Welles. Y también creo que no solo no se dio cuenta de la cantidad de personas que viven de la cultura, del cine, del arte, de la literatura, del teatro, de la música, de la danza, tampoco de cuántos estamos vivos gracias a ella, a lo que nos aporta en cualquier situación y más en tiempos de crisis, como ha quedado demostrado en los meses más duros del coronavirus o en esos campos de concentración de los que hablaba Irene Vallejo. Es tan importante la cultura que es preciso que separemos las ideologías políticas y las declaraciones de actores, escritores, pintores, cantautores, músicos o demás creadores de su talento, porque es precisamente ese talento el que hace crecer a los pueblos y los dota de su identidad, y el que capacita y que hace obliga a los mismos artistas a sensibilizarse con la sociedad, a involucrarse y a comprometerse con ella. No queramos tacharlos si dicen algo contrario a lo que pensamos. No construyamos un país absurdo donde cada cual revisa los medios afines y ve las películas que cuentan lo que defiende y lee los libros que no le hacen reflexionar y olvida que hay otros puntos de vista, argumentos, percepciones desde donde el mundo se ve con otras miradas. A uno le puede gustar o no Almodóvar, Nacho Cano, Penélope Cruz o Antonio Banderas por su forma de posicionarse, pero todos ellos han contribuido a llevar la marca España por todo el mundo. Les gusten a unos más o a otros menos, todos se han recibido subvenciones, no es que se hayan beneficiado de ellas, sino que gracias a ellas han podido demostrar su arte y las han devuelto con creces, llevando el nombre de España por todo el mundo. He de hablar de nuevo de la envidia que siento hacia Francia cuando veo, como comentaba hoy con mi querido Fernando Marías, escritor y apasionado del cine, el homenaje que le acaban de hacer al grandísimo Jean-Paul Belmondo, ese gran icono de la Nouvelle Vague. Un homenaje nacional en toda guerra con bandera de Francia cubriendo el féretro que transportaba la Guardia de la República y encabezaba el presidente Macron en el Palacio del Elíseo, al que acudieron diversas autoridades y donde nadie se preguntó si Belmondo era de derechas o de izquierdas, sino que simplemente se le agradeció haber llevado el nombre de Francia por el mundo entero. Tengo que ir terminando, así que a punto de concluir le regalo una frase de Vargas Llosa que creo que es incontestable. Si piensas que estás impregnado con buena literatura, con una buena cultura, eres más difícil de manipular y eres mucho más consciente de los peligros que representa el poder. Si ustedes, hombres y mujeres de la política, no se empeñan en que la ciudadanía tenga el mayor y más democrático acceso a la cultura, entonces seremos nosotros, los ciudadanos, los que deberemos desconfiar de todos ustedes. Ojalá todos los poderes, todos los políticos se conciencien de que la responsabilidad no está en vencer, sino en convencer a personas formadas, informadas y culturalmente ricas, a las que no se puede manipular y que saben por lo que quieren luchar y utilizan todas sus armas, entre ellas la más definitiva, la cultura. Nuestro país sería mejor y el mundo también. Y ya sí, para terminar, les ofrezco unos versos arrancados a ese bello y comprometido poema de Gabriel Celaya, titulado «La poesía es un arma cargada de futuro», y que son estos. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Muchas gracias, buenas tardes, y no olvidemos que, como dice mi admirado compañero y amigo Pedro Cuartango, la cultura es lo que nos queda cuando hemos perdido todo lo demás. Bravo. Sí.
Muchísimas gracias, Marta. Yo creo que ha respondido a todas las cuestiones que planteaba inicialmente. ¿Por qué desde los poderes públicos debemos mimar, cuidar al sector cultural, no solo por la riqueza que crea ese acervo común, que nos crea ese imaginario común, que nos une, que nos crea identidad, que crea comunidad, que nos hace reconocidos y reconocibles, sino porque, además de hacernos más libres, con más sentido crítico, también nos crea esa riqueza de todas esas personas que trabajan día a día aportando su granito de arena por ese sector cultural. Para introducir a la siguiente participante, Aida Gómez, coreógrafa, bailarina, ha sido directora del Ballet Nacional. Es difícil a veces la cartera y lo decía un poco, lo introducía un poco Marta, ¿no? de cultura, porque gestionar cultura es a veces tener que sobrevolar esos matices, esas ideologías, esos puntos de vista, para poder ofrecer, en definitiva, a la ciudadanía, al conjunto de la sociedad, una cultura en libertad, una cultura para todos, porque la cultura, yo también me hago militante de ese partido de la cultura que decía Marta, la cultura es de todos, no se puede patrimonializar como que unos han caricaturizado mejor su manera de gestionar la cultura. Al frente de las instituciones culturales han estado diversos gestores del Partido Popular y que creo que cuando lo han hecho, lo hemos hecho humildemente, hemos intentado gestionar de manera abierta, hemos intentado gestionar con calidad, hemos intentado gestionar para que hubiese la oferta más diversa, más amplia en los centros culturales de la red de titularidad pública. Y, en definitiva, esa es la labor que se nos puede o que se nos debe encomendar, además de velar, es verdad, para que los presupuestos, que son una inversión y no un gasto en cultura, no se vean reducidos. Pero de tu experiencia al frente de centros públicos nacionales, de haber estado también dirigiendo festivales de la Comunidad de Madrid, como el Suma Flamenca, ¿cómo podrías valorar esa labor que se debe hacer desde la gestión pública, desde al final la relación entre lo que hace un gabinete político para un sector como es el sector cultural, que tan difícil tiene a veces lidiar con la política? Bueno, primero, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este foro y tener la libertad de expresarme libremente. Yo tampoco soy ni del PP, ni de derechas, ni de izquierdas. Me ha parecido maravilloso como lo ha explicado Marta, con esa delicadeza que tiene siempre. Y quiero decir también que ella tiene un hijo músico y además otro de teatro, con lo cual vive nuestra cultura muy día a día. Bueno, yo primero me gustaría contaros un poco que yo vengo representando la danza, una palabra que ya veníamos heridos de muerte, con lo cual imaginaros cómo estamos ahora, ¿no? Yo me voy a poner un poquito hacia atrás, porque la cultura empieza desde los niños. La danza española, que parece que tenemos esa cosa de qué friki, esta que baila la sevillana, los folclore y todo, es la base de nuestra tierra y nuestra cultura. Yo tengo que reivindicar la danza española, entre otras cosas, porque realmente es patrimonio cultural. Y yo estoy segura que en esta sala yo digo escuela bolera y me dice todo el mundo, ¿eso qué es? Porque todo el mundo conoce el flamenco, ¿no? Pero es el patrimonio cultural. Cuando estuvieron aquí los franceses e italianos fue la influencia. Seguro que Goya sabía que era la escuela bolera. Picasso tiene figurines de la danza española del sombrero de tres picos. Tenemos a Manuel de Falla, Dalí, toda esta gente, Lorca. Todos sabían lo que era la danza española. Yo estoy muy preocupada. Yo llevo 41 años en esta profesión. Como bien ha dicho la señora Levy,
desde muy joven, desde los 14 años, yo entro al Ballet Nacional de España, imagínense, 14 años. No se hacían bolos como ahora, que las pobres gentes te hacen 3 bolos aquí en un teatro, 3 en Burgos, 2 en Bilbao. No, ahí hacíamos giras de 3 meses por Estados Unidos, Japón, Francia, Italia. Y yo me consideraba, con 14 años, una artista, porque a mí me trataban como artista. Yo me tiraba 3 meses en Japón y decía, madre mía, esta gente, doble función. ¿Y cómo está con la danza española? Ha pasado el tiempo y me van a perdonar, pero yo no me siento artista en este país, desgraciadamente. Claro que yo he dirigido el Ballet Nacional de España con 30 años, llevo mi compañía desde hace 22 años. Cuesta muchísimo. Si alguien tiene aquí niños o sobrinos que van al conservatorio de danza, las criaturas se tiran en una carrera, porque es una carrera, se tiran 12 años desde que son pequeños, terminan el conservatorio, comen en 15 minutos, se van a estudiar por la noche, vuelven y cuando terminan el conservatorio no hay compañías, no hay teatros de danza, pero es que no hay compañías, no hay trabajo. Yo estoy dando clase y yo veo a una niña con tanto talento y digo, ¿qué le digo? ¿Que trabaje? ¿Para qué? No hay compañías. Se nos ha olvidado que la danza en mayúsculas, no el artista que es de fotocall, no, la danza en excelencia, la cultura en excelencia, porque está todo muy confundido ahora. La gente se cree que el artista es el que sale en la tele, el que está más en redes, el que está de moda, el que va a los photocalls. Yo me despierto 10 minutos antes porque no me puedo levantar. Tengo una osteoporosis que no puedo con ella. Y eso es de trabajar. Hacerlo bien, gestionar. Gestionar además, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo en el primer equipo que estuve, que me llamaron, que no me conocían por mi trabajo, yo enseguida que entro a un despacho digo, este es de los míos, este tiene sensibilidad. Porque claro, yo pienso, ¿ustedes se imaginan que pongan a un ministro de Hacienda un bailarín? Todo el mundo haría, pero bueno, estamos locos. Pero en cultura da igual, en cultura da igual. Quizá el que pasaba por allí o el que a ver dónde le colocamos, eso pasa. Y luego yo he vivido una cosa muy importante, yo lo llamo los corchos. Los corchos son los que están por aquí, que el que entra de cultura, que no tiene ni idea, aprovechan los corchos que están de toda la vida a decirle, por aquí, por allí, esto no lo programa usted, eso existe. Y ojo, agradecidísima y la experiencia brutal de poder estar en los festivales de Madrid Internacional, en Suma Flamenca. Yo siempre decía, vamos a ahorrar en técnica y pedimos varios presupuestos para poder traer más artistas. Porque siempre, a ver, no te da tiempo. Y los que estamos aquí sabemos que un festival pues es a lo mejor 10 días, intentamos, pero el lenguaje es el mismo, ¿no? Cuando tú te encuentras con un político que ama la cultura, que tiene la sensibilidad, que además te respeta y que confía, ¿no? Te dice, usted va a estar al frente del Ballet Nacional. Y tú dices, lo voy a hacer así. Y tú ves que te respetan, eso es maravilloso, pero es que luego me he encontrado con cada cosa que digo, es que esto no puede ser, yo me voy a casar deprimidísima. Digo esto, la introducción, porque después de tanto tiempo me da mucha pena que la cultura se tome como algo, tenemos que ser cultos, sí, pero que la realidad no es esa, que es que no hay compañías. Luego las subvenciones se dan casi fotocopiadas del año anterior. Si la gente tiene que ensayar, tienes que hacer despachos. No tenemos tiempo, estamos en el aula, no podemos hacer despachos. Yo digo, ¿no es más recto que la gente con sabiduría y que sabe que hay con mucho talento, mucho? ¿No es más fácil ponerlos en esos cargos? Pregunto, porque yo es que me he encontrado con cada cosa que digo, es que el artista es él. No, es que eso es verdad. Eso, no, el artista es él. O sea, tú estás observando y diciendo y dices, pero este se le ha ido la olla y te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Y tú dices, no, yo al político, ¿sabes para lo que le necesito? Para que venga el tercer día, no el día del estreno, ni se meta en el camerino. Para la foto, no. Yo te necesito para el cuarto día que no viene el público.
y que desde el despacho tú digas, ¿qué se puede hacer? La danza española es única en el mundo. Yo he estado en el Mariinsky y he dado la clase de ballet con los rusos, pero luego me he puesto la zapatilla y la castañuela y ha flipado todo el mundo, porque eso no lo pueden hacer. Y yo me he puesto un zapato y bailan las galas de estrellas por todo el mundo. Eso no lo pueden hacer. ¿Qué pasa con la danza española? ¿Qué complejo hay en este país? Yo, señores, he pedido una subvención para la Escuela Bolera y me la han denegado al Ministerio de Cultura para protegerla. Proteger la Escuela Bolera, Patrimonio Cultural, Marca España. Me la han denegado. ¿Qué hacemos con un Ministerio de Cultura y Deporte? Con todos los ministerios que hay. Yo es que no entiendo nada. Y ahora, eso sí, tú te tienes que levantar por la mañana, que yo no entiendo nada. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Yo lo que estoy diciendo es pura verdad. Te levantas por la mañana con tu bolsa. Yo de los huesos fatal ya. Tú llegas al ensayo, porque esa es otra, no tienes bolos. Si te sale uno, tú tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado, no es como el deporte, que agosto, julio, la carrera, luego relajamos músculos. Aquí no, 100% el año. ¿Tú cómo dices a un niño que está estudiando, escúchame, cuando termines esto no vas a trabajar? Aquí, que yo hay gente que viene de Rusia y me dice, ¿dónde podemos ver un ballet de danza española? Digo, no hay. Está el Ballet Nacional de España, que ha salido una plaza en 2 años. Imagínate el atasco que hay de bailarines. Y se ha acabado. Se ha acabado. No hay un teatro de un escenario con bailarines. Ojo lo que tenemos de cultura. Ya no hablamos del flamenco, ni de cante. Talento haces así y sale. Ahora, claro, se pierde. Porque la excelencia no existe. Y en todos los sitios que yo he viajado, se reconoce la cultura de cada país. Por ejemplo, yo digo Egipto, pirámides. Roma, Coliseo. Es por la cultura. Es que la cultura es belleza. Yo tengo una madre con Alzheimer. Y yo llego a la residencia y digo, mamá, Y mi madre empieza, ¿qué es eso? Y mi madre está así, ¿eh? Y digo, vamos, mamá, Y mi mamá empieza, ¿Eso qué es? La pongo a Manolo Escobar, a la Lola Flores. Se ha muerto Rafael Acarrá, 10 días de luto. Aquí se muere alguien y dice, escúchame, es que nos das complejo. Te lo digo de verdad. Yo es que me voy fuera y soy la reina. Yo en Asia digo, yo no me lo creo. A mí me tratan. Y yo llego aquí y digo, escúchame, ¿por qué no me has saludado? Si yo no he hecho nada a esta persona. Y si les vale, te hace así, ¿eh? Claro que a mí me tienen que matar con un tanque. Porque, escúchame, se va a ir y yo me voy a seguir llamando Ida Gómez, ¿eh? Eso es así. ¿O no, Tony? Sí. Porque los que sufrimos todos los días esto, que además no te forras, ¿eh? Para nada. Esto tú llegas a casa y dices, 20 bailarines, ¿qué me queda? Yo estoy fatal. Yo estoy loca perdida por seguir con la compañía. Técnicos, seguridad social, es que no sé por dónde vamos a salir. Tú dices del Ballet Nacional, los que estamos en la trinchera. Esos son los que... A ver cómo animas. Pues con esto que acabo de decir, yo lo siento mucho que no haya escrito como escribe ella, porque es que escribe para comerla, pero es que yo tengo que decir todas estas cosas, porque si no me voy con una úlcera. ¿Eh? Y ya para terminar, por favor, esos corazoncitos chiquititos de esos niños que empiezan a bailar, esos profesionales que no tienen ya para pagar más las cosas. Señores, la cultura de verdad y la danza
Es algo espectacular lo que cura, el poder que tiene. Tú llevas en el coche y yo voy sola, loca, perdida. Ya está. Y digo, pues si me he levantado fatal. Eso es lo que nos tenemos que agarrar, que nosotros somos únicos en el mundo. Que hay miles de ballets clásicos por el mundo, que esa es otra, que aquí no pueden porque las puntas cuestan 72 euros cada 15 días. A ver quién mantiene eso. Pero es que somos únicos. O sea, no se nos puede olvidar que toda la vida que yo he viajado, durante toda mi vida, se ha conocido el flamenco y de excelencia. No de cualquier tipo. El arte de verdad, con mayúscula. Y ya no digo más porque si no estaríamos aquí un montón de tiempo. Bueno, gracias. Bueno, hola. Muchas gracias. Bueno, Aida, yo estoy segura de que con una úlcera de aquí no te vas, porque has podido decir que con una úlcera de aquí no te vas, porque has podido decir, bueno, más o menos, pero yo estoy absolutamente segura, yo no lo puedo, pero luego te voy a dar un abrazo, porque has dicho verdades como templos y la verdad es que tienes muchísima razón en todo lo que dices, ¿no? Porque a veces no valoramos lo suficiente todo aquello por lo que somos y hemos sido tan reconocibles y que además es tan hermoso y tan bello y que tanto nos emociona. Yo decía el otro día cuando iba a inaugurar un centro que tenemos cultural para niños y adolescentes, de hacer el ejercicio de pensar la primera vez que un niño come un tomate. La primera vez que un niño come un tomate es la primera vez que alguien despierta ese sabor en su interior y lo reconoce y dice, bueno, este sabor lo voy a identificar con eso. Con la cultura pasa exactamente lo mismo. La primera vez que sentimos una emoción porque vemos a alguien bailar, cantar, por un fotograma de una película que nos emociona, nos hace llorar, las emociones, las sensaciones que nos provoca la cultura también es algo que tenemos que cultivar desde muy pequeños y hacer valer y hacer justamente toda esa pedagogía en la cultura y en nuestra cultura que es tan extensa y tan variada. Desde los tiempos de los tiempos no se entendería la historia universal sin el siglo de oro español en el que en esta ciudad, en Madrid, compartieron calle ilustres nombres, poetas, escritores, pintores, como a lo largo de los siglos lo siguieron haciendo y ahora, en estos momentos, también Madrid se ha vuelto a convertir, sin duda alguna, en un hervidero cultural, podemos decir, poco a poco. En la danza aún lo tenemos que seguir mejorando, que si no veo a Aida que me va a reñir, pero en la danza lo seguimos mejorando, pero se va convirtiendo otra vez en ese hervidero cultural que es puerta de entrada de Latinoamérica a Europa y puerta de Europa a Latinoamérica. Nuestro país está en una situación inmejorable en estos momentos. Exportamos cultura, exportamos talento y estamos siendo una de las ciudades de referencia donde están sucediendo estrenos internacionales y acontecimientos que cada vez más quieren asentarnos en nuestra ciudad. Estoy segura de que esto hablará Toni. Pero antes, una reflexión que sé que tú también de esto quieres hablar y es de lo que iba justamente el título de esta mesa de esta tarde. Hace unos años, no sé si lo recordarán, se hizo un Change.org o una suscripción de firmas porque querían retirar del Metropolitan Museum un cuadro de Balthus por considerar que aquello era pornográfico y que el autor, pues, que pintaba niñas, debía ser retirado porque los ojos actuales, los ojos de la sociedad del siglo XXI, pues no podía entender que eso fuera considerado arte. Hay quien dice que en el Museo del Prado algunos cuadros deberían retitularse porque no es el rapto de Europa, sino que aquello fue una violación en los cánones actuales.
Y este verano, esto seguro que todos vosotros, los más jóvenes, los más y no tan jóvenes, seguro que lo recordarán, hay algunos que quisieron vetar a un cantante y pusieron el grito en el cielo porque para promocionar su disco se hizo una foto rodeado de mujeres que no iban tapadas, no iban cubiertas, no se habían autoimpuesto ningún velo, sino que habían decidido, ellas empoderadas por su trabajo, porque todas eran profesionales y lo hicieron libremente, se hicieron una foto con este cantante en un barco. ¿Es el siglo XXI el siglo de los mojigatos culturales? Señor Toni Cantó, al que no sé si presentároslo, porque ya creo que es del todo sobradamente conocido por nosotros. Bueno, lo es de la patrulla moral, ¿no? que parece que está creando la izquierda para... Gracias. De hecho, por si alguno de vosotros ha venido aquí guiándose con el soporte físico de este acto, quería empezar aclarando que no soy Carlos Jean. Porque puede que alguno me acusara de apropiación cultural, que es otro tema del que podríamos estar hablando hoy durante mucho tiempo y que es absolutamente ridículo. Yo, en primer lugar, agradeceros mucho la invitación y, desde luego, orgullosísimo de estar compartiendo espacio con Marta y con Aida. No te quejes que Iceta baila. O sea que... Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y sí que es cierto que, hablando de apropiación, cuando venía caminando para acá y recordando lo de Carlos, ¿no? y cancelación, recordaba la distancia tan enorme que hay entre la cultura y el arte ahora y lo que también era antes la izquierda, ¿no? Porque yo entonces recordaba cómo esa misma izquierda o esa cultura de izquierdas que antes se pasaba el día pintarrajeando los muros de nuestras ciudades diciendo eslóganes muy bonitos, ¿no? Libertad de expresión, decían, son los mismos que ahora cancelan expresiones y que intentan censurarnos lo que podemos o lo que no podemos decir, ¿no? Hablaban también de multiculturalismo y reivindicaban continuamente lo bonito que era la mezcla que se podía dar en el entorno cultural y, sin embargo, ahora te hablan de apropiación cultural. No es broma. Hay un artista, hay un chico en Estados Unidos al que le acaban de montar un pollo impresionante porque llevaba rastas. Y entonces le han dicho que eso es apropiación cultural y que debería quitárselas porque es un chico blanco y no puede ir por la vida de tal guisa. Hasta este nivel de absurdo nos estamos moviendo, ¿no? Y yo recapacitaba un poquito acerca de cómo esa cultura o ese arte de izquierda se estaba convirtiendo en algo absolutamente mojigato, censor y con el que cada vez es más complicado trabajar. Hablando de escuchando lo que decía Aida, yo recordaba un festival que yo dirigí para el Ayuntamiento de Valencia hace ya 15 o más años, ¿no? Que se llamaba Veo Valencia Escena Oberta, que es un festival que yo creé y dirigí durante 5 años. Y por cierto, siempre lo reconozco, fue un proyecto que yo le vendí a Rita Barberá. A Rita le encantó el proyecto, me lo compró. Me dio el dinero para hacerlo y nunca me dijo ni mu. Ni mu. Y yo recuerdo que la primera vez que se llevó a cabo ese festival era cuando el No a la Guerra. Y yo estaba sentado en el patio de butacas en cada espectáculo que había y yo veía como cada compañía que salía montaba un pollo muy a menudo. Oye, y uno puede estar de acuerdo o no, pero allí lo hacía, montaba un pollo y yo miraba a Rita diciendo, ay Dios, me va a caer un pollo cuando acabe esto, me va a decir algo. Oye, Rita se descojonaba de risa, miraba todos los espectáculos, nos visitaba y nunca me dijo nada. Es cierto que esto te lo puedes encontrar en todos los partidos. La gestión cultural es algo que poco a poco se ha ido profesionalizando y si bien es cierto que a veces te encontrabas, porque yo he ido de gira por toda España y me he subido a un escenario, no tanto como tú, por supuesto, pero 2000 veces seguro, y me he encontrado a gente de una ideología o de otra que gestionaba bien o gestionaba fatal, y tú has puesto muchísimos ejemplos, porque, por desgracia, durante mucho tiempo, aunque esto se ha ido profesionalizando y la figura del gestor cultural ya está profesionalizada y en ayuntamientos y en lugares ya hay siempre alguien que se dedica a eso y ha tenido que estudiar eso, sí que es cierto que era la asignatura María
Y muchos partidos y en muchos lugares se ponía, pues, no sé, al chico, a la chica que no sabían muy bien dónde colocarla, pues que lleve gestión cultural. Y no se daban cuenta que con eso perdían, como dice Marta y como ha dicho Aida también, y como tú has recordado, un valor fundamental que yo creo que tenemos que cuidar. Y yo creo que eso es otra muestra de lo que se ha hecho bien aquí en la Comunidad de Madrid. Por un lado, liderando el eje que yo creo que estáis siguiendo muy bien de la libertad, porque cuando haces gestión cultural hay que recordar que hay que programar para todos, no solo para los de tu ideología, que ese es un tema con el que también nos encontramos a menudo, ¿no? Cambian los ciclos políticos y de repente uno ve cómo cambian los artistas, ¿no? Y dices, ostras, esto no puede ser, ¿no? Pero sí que era importante recordar eso que estabas diciendo, ¿no? Como ese eje era fundamental, pero el otro era lo que también es fundamental. Y yo recuerdo esas palabras de Escotado que a mí me resuenan siempre. La izquierda habla siempre de repartir la riqueza, pero es que primero hay que crearla. Si no creamos riqueza y no creamos las condiciones para que podamos crear riqueza, luego no hay forma de repartirla. Desde luego, la forma más democrática y la forma más efectiva de luchar contra la pobreza del sector cultural es provocando que haya más cultura, que haya más arte, que haya más funciones, que haya más giras y tal. Y no pasa siempre solo por el hecho de la subvención, al contrario de lo que muchos piensan. Porque yo a veces recuerdo como hay dos modelos muy distintos en un ámbito como el del audiovisual, que se han llevado de formas muy distintas y, sin embargo, han tenido un resultado completamente opuesto. Por ejemplo, durante un tiempo en este país se hizo, bajo mi criterio, muy mal algo que tenía que ver con la industria del cine y la subvención. No se tenía en cuenta en ningún momento los resultados de una película en taquilla. Y, hombre, yo creo que tiene que haber apoyo cultural. Francia es un ejemplo grandísimo para aquellas cosas también que puedan no ser, digamos, ¿cuál es la palabra? No comerciales. Exacto, ¿no? Que no tengan el resultado en taquilla y que no sean comerciales. Eso tiene que estar apoyado. Si no, muchos de los artistas que vosotras dos habéis nombrado no los conoceríamos hoy en día porque en su día eran rompedores y nadie, excepto el poder o la Iglesia incluso que las apoyó, los hubiera apoyado y no los habríamos conocido hoy en día. Pero, por ejemplo, dos modelos. El modelo del cine, cuando se llevó solo por ahí, luego se ha ido mejorando en algunos aspectos, no funcionó, no creó industria y, sin embargo, un modelo que dependía exclusivamente de los visionados, de que tuviera o no gente detrás, como es el de las series de televisión, ha crecido de una manera exponencial durante unos cuantos años. No tiene nada que ver, creedme, y muchos lo sabréis, y aquí lo sabemos todos, la industria que hay ahora en torno a la televisión con la que había cuando yo empezaba, hace 30 o 40 años. El producto que creamos es mucho mejor, la cantidad de puestos de trabajo que creamos es brutal. Han venido a establecerse aquí grandes monstruos de la industria como Netflix o Amazon para producir aquí, y España está en estos momentos exportando a todos los países del mundo productos no solamente como los de La Casa de Papel, que se han hecho famosísimos, sino como muchos otros más. Entonces, es cierto que hay que tener y hay que poner el acento en todo lo que significa crear riqueza. Que, al final, uno cuando está en la administración, lo que tiene que hacer únicamente es, que es lo que hago yo en las reuniones, oye, ¿cómo puedo ayudar? Es facilitar la tarea de los que vienen a hablar contigo y quieren desarrollar su trabajo. Al menos así es como yo veo las cosas, ¿no? Entonces, cuanta más riqueza, cuanto más ayudemos a que ellos puedan trabajar en condiciones, evidentemente, y eso muchas veces tiene que ver con la libertad, evidentemente vamos a crear muchas más posibilidades de que haya más compañías, etcétera. Otras maneras, me estoy saliendo de lo que pensaba hablar, pero es que habéis dicho muchas cosas interesantes. Yo siempre digo, la gente no va más al teatro porque el teatro de otros países, en Francia o en el Reino Unido, sea mejor, sino también porque lo practican desde pequeños. Porque desde pequeño, a mí me hubiera encantado, en vez de saltar al Plinton, bailar. Y hubiera hecho el mismo ejercicio y hubiera tenido la condición física probablemente igual o mejor incluso. Y no lo hacemos, y hubiera sido una forma maravillosa. Yo cuando me dedico a dar clases de teatro veo siempre que, porque además prefiero darlas normalmente a gente que no es profesional, porque está menos enferma de la cabeza de los que nos dedicamos a esto, y porque quizá
también probablemente porque no valgo para darla a gente tan buena. Siempre advierto como a las 2 o 3 semanas de haber empezado a dar clase, empiezan a ir mucho más al teatro. ¿Por qué? Porque empiezan a ver el teatro de otra forma, porque empiezan a fijarse en otras cosas, porque empiezan a apreciar cosas que antes se les escapaban, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, Pablo, Andrea, los que tenéis responsabilidades, que entendamos también que es fundamental ahora, desde luego, mejorar la educación que tenemos y cambiar el rumbo de lo que está haciendo el gobierno actual. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Creo que es catastrófico lo que se está haciendo. Pero colocar de alguna forma el arte, la cultura, el baile, el teatro, la música en la educación de nuestros hijos es importante. Y con todo el cariño del mundo, debo decir que a mí me espantaron de la lectura cuando, siendo muy chiquitito, me colocaron la Celestina, porque yo no entendía nada. Y luego he conseguido entenderlo y apreciarlo y gozarlo, ¿no? Pero quizá tenemos que darle una vuelta a la forma con la que el arte, la cultura se coloca dentro de la educación y con la que nuestros hijos van a crecer, como tú dices, porque yo creo que esa también es una tarea fundamental del arte y de la cultura, más libres, más conscientes de sí mismo, porque al final yo hoy leía como una actriz americana decía, yo me metí en teatro creyendo que iba de esa forma a poder interpretar muchas personas distintas y convertirme en muchas personas distintas. Y al final me he dado cuenta de que lo que más he podido hacer en teatro es conocerme mejor a mí misma. Porque al final el arte, que es lo que decía Shakespeare, es un espejo. Es una forma, cuando vamos a ver una función de teatro, cuando estamos haciendo una función de teatro, uno sale de la función y yo cada vez me sorprendo siempre de lo mismo, de que cada una de las personas que me cuenta lo que ha visto una función distinta, porque se ha visto a ella, porque se ha sentido tocada o se ha visto reflejada en la función su alma, ¿no? Entonces, el arte, la cultura, también es al final una forma de conocernos mejor, que al final yo creo que es una de las metas de nuestra trayectoria vital y de para qué hemos venido a esta vida, y una de las formas más interesantes de crecimiento, de enriquecimiento. Yo creo que es fundamental conocernos mejor. Así que sí, desde luego es una herramienta brutal. Y cambio de tema y me voy a lo que tú decías de la cancelación. Lo triste de esto es que algo que debería estar siempre al servicio de la crítica al poder, nos hemos acostumbrado en demasiadas ocasiones en este país a ver que no se ha hecho así, que solo se ha criticado a cierto poder. Yo me he hinchado a ver ceremonias y entregas de premios a los que a ciertos partidos se les hacía un auténtico aquelarre, y no he visto ninguno a otros. Y entonces yo siempre decía, esto es extraño, y esto también produce una reacción en la ciudadanía en contra de esos artistas. Pero yo quiero recordaros siempre algo. Cuando escuchéis a esos artistas que son partidistas y que siempre hablan a favor de alguien y siempre castigan y demonizan a otros, recordad, por favor, que son una élite y que no representan al sector cultural ni artístico. Son una élite, son el 0,0001 de los cientos de miles de personas que se dedican a esto. Tú lo decías antes, hay actores que trabajan muchísimo. La mayor parte de los actores tiene un paro, de los bailarines, de los cantantes, tiene un paro de más del 80%. Por eso yo, cuando escucho que hay una reacción por parte del público hacia esa élite que es partidista, me entristezco. Porque primero, sé que la realidad de todo ese sector es muy distinta, creedme. Es muy distinta. Sé que hay miedo también a manifestarse. Sé que hay miedo también entre ellos, y a veces me escriben y me lo cuentan, pero sobre todo sé que hay un montón de gente que lo único que está deseando es poder llevar un sueldo y llegar a fin de mes en su casa, que está en una situación muy precaria y pasándolo muy mal. Y yo quiero reivindicar a toda esa profesión, reivindicarles a todos ellos y encomendarnos, Pablo, a que creemos un sector cultural y artístico en este país sólido, robusto, que nos enorgullecemos de ellos, porque tú también has citado a varios nombres de los que a veces he tenido algún choque ideológico, pero yo siempre separo. Esto es algo que en este país no hacemos mucho. En otros países los actores, los artistas no tienen ningún miedo a posicionarse a la izquierda o a la derecha. Aquí posicionarse a la derecha, ostras, tiene un coste. Y hay que trabajar para que esto no suceda así.
porque yo creo que hay que reivindicar la libertad de que todos los artistas puedan decir y que sepamos separar. Yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo con un artista ideológicamente, pero oye, tú has nombrado a varios artistas con los que yo no me siento reflejado ideológicamente, pero los he tenido de compañeros, he trabajado con ellos y, como tú dices, han paseado el nombre de España en todo el mundo y probablemente les debemos más a ellos en cuanto a lo que significa la promoción de la marca España que a todos los políticos que hay ahora mismo en no sé dónde, me voy a callar. Y para terminar, porque es muy probable que queráis que iniciemos un pequeño diálogo o no va a haber tiempo. No sé cómo vamos de... Bueno, en todo caso, para terminar, me parece muy interesante reflexionar acerca de lo que es la cultura de la cancelación, la cultura de la apropiación cultural y la deriva esta de la izquierda, ¿no? y de la cultura. Porque a mí me parece que va absolutamente a la contra de lo que debe significar el arte y la cultura, que debe ser crítica y que debe ser libre. Reivindico, como hicimos en esta última campaña, la palabra libertad, para que todo el mundo pueda trabajar, para que desde la gestión cultural se permita trabajar a todos y no solo a los de tu cuerda, que es lo que se hace muy a menudo en este país, y yo creo que hay que pelear contra eso. Y sobre todo, yo empecé a hacer este trabajo, y estoy al lado de dos mujeres libres. Empecé a hacer este trabajo hace, pues no sé, yo tenía 18 añitos y llegué a Madrid a buscarme la vida sin conocer a nadie. Y tuve la grandísima suerte de que en muy poco tiempo estuve trabajando en las mejores compañías de España y pude conocer, y siempre lo reivindico como algo de mi profesión, a las primeras mujeres libres. A las primeras mujeres que eran capaces de, como ha dicho Aida, de levantar una compañía y de girar por toda España, y las primeras mujeres libres ahí estaban, en este sector. A las primeras personas LGTBI libres, que podían serlo sin ningún problema y que podían girar por toda España y cuya profesión les aceptaba como no puede ser de otra forma. Y quiero reivindicar esa profesión frente a lo que está intentando hacer algún sector, que es, primero, hacernos creer que vivimos en Afganistán, cuando vivimos en el país más libre y más seguro probablemente del mundo. El tercer trabajo que hice yo en este país... se llamaba Sábado Noche y era un programa de televisión que se emitía los sábados por la noche en prime time. Estamos hablando del año 80 y algo, 86, 87. Cuando yo me fui de ese trabajo a trabajar con Jesús Hermida, me sustituyó un señor que se llama Carlos Herrera y una señora que se llamaba Vivi Andersen en el 80 y tantos. Y nadie se llevó las manos a la cabeza. Que no nos hagan pensar ahora otra cosa. Vivimos en uno de los mejores países del mundo y yo creo que eso, ya que hemos hablado de orgullo y ya que hemos hablado de lo hispano, lo latino y tal, es algo que tenemos que repetirnos y que nos mantenga orgullosos todos los días de nuestra vida. ¿Me dejas decir una cosa? Voy a decir solo dos cositas, Toni, que me han llamado la atención. Mira, lo del tema del sector audiovisual ha cambiado mucho, ha cambiado sobre todo porque vivimos en un mundo en el que la tecnología ahora marca los destinos de una manera diferente, estamos muchísimo más abiertos al mundo y, de hecho, el que estén viniendo plataformas ahora a España corresponde con el deseo precisamente de encontrar lugares donde les resulta más barato rodar, lo cual nos viene muy bien desde el punto de vista económico. Pero yo defiendo que hay cosas que tienen una rentabilidad más a largo plazo, que hay de pronto una escuela de danza que hay que proteger, que la identidad de los pueblos está en su pequeña cultura y no en tratar de rentabilizarlo todo, porque al final así vamos a acabar teniendo la identidad de otros y a perder la nuestra, que es la que verdaderamente tiene importancia. Luego, por otra parte, te quiero decir que cuando tú tenías 18 años, por mucho que Vivi Andersen, ahora Viviana Fernández, unos años después estuviera en un programa con Carlos Herrera, cuando tenías 18 años no había ley de violencia de género, no había muchísimas cuestiones que hay ahora, había muchísimos gays que lo pasaban fatal. Yo recuerdo, yo en el año 87 estaba trabajando en la revista Tiempo y por primera vez me encargaron un reportaje sobre los embarazos adolescentes. Y yo me fui a hacerlos a un sitio que se llamaba el Centro Norte, donde había
chicas muy jovencitas que se habían quedado embarazadas, que habían tenido palizas. No había ley de violencia de género, no tenían a dónde ir, estaban absolutamente desprotegidas. El mundo de entonces ha cambiado, no tiene nada que ver. Tenemos el mejor país del mundo, pero tenemos que conseguir mejorarlo, si cabe, siempre a través de los criterios y de la cultura y de defenderlo. Y no negando que todo esto ha tenido un proceso y que hemos ido dando unos pasos. Cuando tú tenías 18 años, el mundo no era como el que tenemos ahora, creo. Yo suscribo absolutamente cada una de las palabras que has dicho, pero estoy en contra de quienes nos quieren hacer creer que no vivimos en uno de los mejores países del mundo para luego vendernos su receta de crecepelo, ¿sabes? Este es el modelo que a mí me asusta, ¿no? Y desde luego completamente de acuerdo en lo que has dicho, y yo creo que lo he dicho también, hay una parte de la cultura que sí que puede apoyarse en el público, en lo meramente comercial, y hay otra que no, absolutamente. Yo creo que hay una parte de la cultura, y tú hablabas también antes de Francia, que hay que cuidar, que no es comercial y a la que hay que cuidar, y además hay que permitirle que sea crítica por el poder, porque ese es su valor. Por cierto, también yo, ya que hablamos de Francia, ojalá tuviéramos el tratamiento que tiene Francia con su lengua. No hay ningún lugar de Francia en el que a los franceses se les prohíba estudiar en su lengua materna. No hay ni un solo lugar de Francia en el que eso ocurra. Pero voy a intentar... Para unir las dos cosas que estabais diciendo, me venía ahora una cosa a la cabeza. Marta, por ejemplo, ¿tú crees que una película como Amanece, que no es poco, con todas esas bromas que a través del humor trataban cosas tan que ahora, en fin, estarían calificadas por muchísimas etiquetas, sería posible? ¿Habría la libertad, por ejemplo, o las bromas de martes y 13? ¿Cómo serían tratadas? O sea, es verdad que lo que tú dices, tenemos un aprendizaje porque a lo largo de los tiempos cosas que veíamos o que desconocíamos que se debían tratar desde esa sensibilidad social, y ahora me estoy acordando, por ejemplo, con el ramito de violetas de Cecilia. Yo cuando la escuchaba en casa no sabía de que lo que estaba hablando era de violencia de género, ¿no? Porque es verdad que los años han hecho que hayamos ido adquiriendo una sensibilidad para determinados temas que socialmente ahora somos conscientes que no se viven solo como temas individuales. Pero ¿sería posible hacer el humor que hacía cuerda y que nos sigue haciendo reír? Mira, yo que acabo de escribir un ensayo novelado que se llama Pasiones carnales, los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, siempre digo que al mirar al pasado no podemos hacerlo con los ojos del presente, porque no podríamos entender absolutamente nada. No podríamos entender el poder absoluto en un momento determinado, que quizás también fue necesario en las sociedades muy desorganizadas. No podríamos entender que los reyes que no se casaban por amor tuvieran otra que no, porque ellos se casaban por obligación de Estado para anexionar los territorios, pues tuvieran un tipo de comportamiento habitual, y siempre había que separar unas cosas de la otra. No se puede mirar el pasado con los ojos del presente. Y yo creo que eso nos está sucediendo mucho y está haciendo que al final vayamos a acabar de cercenar muchas grandes obras de arte. Yo recuerdo que una compañera hace relativamente poco casi escribió que quería que habría que reescribir Lolita de Nabokov. Lolita de Nabokov, evidentemente, es una enorme obra de arte y estoy bastante segura de que ella no la reescribiría mejor. Desde la literatura y desde el arte hay que hacer una mirada de reflexión y una mirada también de crítica, con grandes principios, con buenas intenciones no se hace buena literatura. O sea, lo que hay que hacer es mirar a la sociedad de una manera verdaderamente crítica. Y sí que es verdad que luego hay que reinterpretar lo que ha pasado, pero cuando hablan de los cuentos de Disney, por ejemplo, pues el cuento de la Bella Durmiente ya lo reinterpretó Disney. El cuento original era una barbaridad en el que había un señor que se comía a los dos niños. O sea, te quiero decir que todo eso se reinterpretó. Según vamos evolucionando, pues tenemos que ir aprendiendo y, por supuesto, desentrañando todos los misterios que han formado parte de la cultura, pero
no podemos retroceder de ese modo. Y luego yo os contaba antes de empezar que le acaban de dar ahora el premio del Festival de Cine de San Sebastián, la Concha, a Johnny Depp. Y bueno, pues él resulta que tenía estaba acusado de malos tratos, pero no había sentencia firme, no había condena, y entonces el director del festival decidió, pese a que CIMA, a la Asociación de las Mujeres del Audiovisual, querían que no se le diera el premio, que tenía que prevalecer el principio de inocencia. A mí, que por supuesto que soy feminista, que me parece que la ley de violencia de género es imprescindible, que hay que procurar la igualdad entre los hombres y las mujeres desde todos los ámbitos. Me parece de verdad que las mujeres ahora también tenemos una responsabilidad, y sabiendo que a lo largo de la historia, que está escrita en base a la desigualdad, nos han quemado tantas veces en la hoguera sin tener pruebas y sin ser brujas, por favor tengamos cuidado, no vayamos a hacer lo mismo y encima nos vayamos a perder grandes artistas y grandes expresiones culturales. Muy bien. El tema que introduce también es curioso, porque hay otra derivada que hay ahora mismo en el arte, que es si el artista debe ser buena persona, ¿no? Porque parece que porque alguien, un hombre o una mujer, de repente descubramos que en su vida personal era lo que sea, de repente debemos ya cancelar su obra, y yo creo que esto es absolutamente absurdo, y de esa forma nos perderíamos muchísimas obras absolutamente grandiosas, cuyos autores probablemente, como todos tenemos, pues tendrían alguna que otra tara, ¿no? Y eso también es curioso. En la interpretación también se está dando, porque esto todo versa sobre el identitarismo, ¿no? En la interpretación también se están dando algunos absurdos. Los actores estamos deseando hacer papeles, y cuanto más distintos de nosotros, cuanto más alejados estén, mejor. Pero ahora empieza a crearse un problema en el que si tú no eres gay no puedes hacer un papel gay, desde luego si no eres negro no puedes pintarte de negro, pero vamos, te pueden montar un pollo impresionante, o si no eres trans tampoco puedes hacer un papel trans. Entonces esto también es un problema con el que nos estamos encontrando en el mundo del arte y de la cultura, que yo creo que al final nos está constriñendo, está quitando libertad, y yo creo que eso en el mundo del arte y la cultura siempre es malo, ¿no? Aida. Hola. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Estás bien? Un poquito con dolor de cadera ya. Yo he elegido mal el sitio para moderar, porque es que no os veo casi, pero cuéntanos en tu experiencia, ¿ha sido eso más complicado? Porque decías, ¿no?, que tú fuiste, de hecho, de las directoras más jóvenes del ballet, de dirigir el Ballet Nacional. En ese momento, una mujer liderando compañía, con hombres, con equipos. ¿Te pusiste al toro? Yo es que nunca he pensado, o sea, yo he ido pim, o sea... Yo creo que en todos los trabajos siempre ha sido el típico tío que te ha mirado. O sea, eso ha pasado en todos los sitios, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que en el arte, y sobre todo siendo mujer, tienes que ser muy buena. Eso es una cosa. Por ejemplo, en el baile hay pocos bailarines, con el rollo este de no me vayan a decir gay y tal, como que se apuntan muy poco los chicos, ¿no? Van al fútbol porque son más machotes. Entonces, sí es verdad que hay pocos hombres, que los pocos que hay, en cuanto tienen una buena cabeza y una planta, dices, ese pa' aquí, pero la chica tiene que ser buenísima para poder ser una figura. Entonces, yo creo que lo que sí creo yo que en la danza da es que es la constancia, la disciplina, el trabajo de tu cuerpo, tu cerebro, cómo organiza todos tus tendones, tus músculos. Además, no perdamos de vista que es la única... Para mí, el que puedes viajar en el mundo porque no hay texto. Es con tu cuerpo. Tu instrumento es el cuerpo. Yo nunca he sentido que por ser mujer o hombre, y si lo he sentido me he hecho la tonta, porque si no, no avanzas. ¿Me explico? Sí he tenido situaciones de entrecajas, esta viene con la menstruación. He tenido esas cosas, de que yo estaba con los cascos y los mismos técnicos, pero... Tienes que tirar para adelante en ese momento. Yo te hablo que tenía 30 años, tengo 54 años.
y decir, mira, escúchame, la que está dirigiendo soy yo. Y para adelante. Y para adelante, porque si no te ahogas, ¿no? Y viajando tan joven, sola. Es lo que te digo, es que cuando uno quiere ser, o sea, sobre todo en la danza, quizá Toni en esto me va a entender, ¿no? En la danza tú te vas a Asia y te puedes tirar 5 meses y yo veía un avión y lloraba y decía, ¿qué hago aquí? Pero es que luego salías al escenario y era tu sueño, bailar con esa música. Eso para un niño pequeño que quiere bailar, tú no le puedes explicar luego, mira, déjalo, porque es que cuando termine va a pasar eso. Es como los Reyes Magos, no le puedes decir que no existen. Ese sueño hay que cuidarlo. Es lo que yo, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Pero es que es un alma muy chiquitita, un cuerpecito casi sin hacer, y tiene un sueño que es bailar. Y cuando termino, ¿dónde voy a bailar? Esa es otra, que ahora lo de las performances. Escúchame, aquí en el museo, en el suelo este que hay aquí, tú bailas. ¿Pero dónde vamos? ¿Me voy a lesionar? Eso se lleva mucho ahora, ¿eh? ¿Cómo? No te rías que... Y yo digo, escúchame, yo ahí no bailo. Ya no bailas. ¿Cómo que yo voy a bailar aquí en el suelo del museo? No, no, señor, yo tengo mi linoleum y mis cosas porque me hago daño. No, pero es que si no, no haces el bolo. Y esos son los modernos. Pero también es porque hay... Pero también es porque algunas veces el responsable de cultura del ayuntamiento, sea de derechas o de izquierdas, gracias, y ha decidido que, ahí puedes bailar divinamente. Eso es lo que yo me encuentro, eso es lo que yo digo. El que está programando dice, qué mono es el jardín. Aquí quedaría monísimo con las calas aquí, ella que salga y haga tra. Y tú dices, pero escúchame, eso no puede ser. Es verdad, ahí voy yo. Lo que pasa que, claro, como son tantos episodios, no puedo llegar arriba. Bueno, pero es verdad. Tenemos que ir acabando. Muchísimas gracias a todos. Os animo, lo más importante, a que vayáis a ver a Aida, a que leáis a Marta, a que estéis pendientes de la programación de Toni. Y lo más importante, si me permitís, querido presidente, espero que esta mesa sobre cultura haya sido importante para contribuir al programa del próximo presidente de gobierno, que estoy convencida que vas a ser tú y que te acompañaremos en ese viaje. Gracias.